Vigente también para la Libertad Avanza. Jorge Solá, secretario general de la CGT, del otro lado de la línea. Jorge, Romina Mangel y todo el equipo de No Dejes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Romina. ¿Cómo le va? Bien, Bien. muy preocupados por el clima caldeado en el cual se está dando la discusión de la ley de reforma laboral. Sí, estoy saliendo de la plaza. Los incidentes sucedieron al lado de donde estábamos con los compañeros del Consejo Directivo. Tengo un problema de retorno que me escucho el eco. A ver ahí si A te ver, estás ahora escuchando sí. mejor. Ahí estás No, escuchando mejor. un poquito. ¿Qué decir Bueno. que venís de la plaza, que estabas en la plaza Sí, en el momento de sí. los incidentes? Y efectivamente, bueno, primero que hay provocadores profesionales y segundo, bueno, la oportunidad que se le da a una marcha pacífica de transformarlo en esto, en la búsqueda de la represión. No ha sido los sectores del movimiento obrero que hemos marchado multitudinariamente, contundente y en paz social. Y efectivamente, bueno, esta provocación hace correr un poco el eje de lo que realmente vamos a expresar en la plaza, que es el rechazo al proyecto de reforma laboral, ¿no? Aún, digamos, con las concesiones que termina haciendo el gobierno hacia los sindicatos. No son concesiones, en todo caso ¿No? A ver, habrán entendido. corregime, a ver. Sí, sigo teniendo el mismo problema del eco, Ay, me cuesta concentrarme. perdón, a ver si lo podemos corregir. Sería genial. Sí. Ahí escucho, ahí estoy perfecto. Ahí estamos bien, Sí, ahí dale. está perfecto. Sí. Bueno. Decías que no fueron concesiones. No, efectivamente para nosotros esta ley es repudiable en su totalidad. Tiene tres pilares importantísimos que van en contra de los trabajadores. Primero, conculca una gran cantidad de derechos individuales que estaban en la ley de contrato de trabajo, que son derechos históricos, que van desde el salario hasta las vacaciones y la jornada de trabajo. Ese es un pilar. El segundo pilar es el debilitamiento de la representación gremial, no solamente en derechos individuales, sino en derechos colectivos, como el derecho a la asamblea, a la huelga, a la militancia gremial. Y el tercero, y quizás uno de los más importantes económicamente, la transferencia de recursos económicos por parte de los trabajadores hacia los grandes grupos económicos. Esas tres cosas están en este proyecto de ley, que además están matizadas en muchas de ellas con un fuerte sesgo ideológico antisindical y que efectivamente, digamos, se pone en marcha luego de que se vote esto cuando termine en diputado. Es nuestro rechazo total y absoluto. Y no lo llamas, o sea, no llamarías concesiones. ¿Vos no entendés que el gobierno cedió en parte de lo que reclamaba el sindicalismo? No, hay No. una gran cantidad de cosas que hemos planteado nosotros en las comisiones en la comisión de trabajo, Sí. lo hemos hecho los tres secretarios generales, Sí. pero al día siguiente fue el abogado en representación de la parte legal y técnica, y les explicamos por qué toda esta ley tiene características inconstitucionales. Y efectivamente hay muchos de esos derechos que tienen que ver con cuestiones de representación gremial que violan el artículo 14 bis, los pactos internacionales, los acuerdos con la propia Organización Internacional del Trabajo, y en ese sentido iban a tener, en muchos de ellos, no sé cuáles de ellos terminarán votando, iban a tener traspié de tipo judicial. Lo que votaron hoy iban a tener en la justicia un rechazo absoluto. O sea, que dice que no Además, lo hicieron para negociar con los sindicatos, sino para evitar que se judicialice. ¿qué negociación puede haber con un gobierno que no se sentó a dialogar con nadie? Que ese proyecto de ley ni siquiera fue originalmente tratado con los que promueven o los que proponen y generan el trabajo, que son las pequeñas y medianas empresas en su totalidad, y los trabajadores. Esto apareció en el armado de 5 bufetes de abogados, de grupos económicos, y de un ministerio de regulación que efectivamente ya vaticinaba que iba a ir en contra de la estabilidad de los derechos de los trabajadores, y que ahí así lo pusieron. Yo vuelvo a insistir que aquí la
la responsabilidad es una responsabilidad política de cada uno hoy, de los senadores y senadoras y de los gobernadores a los que responden, de cómo van a votar, defendiendo el derecho de los trabajadores, que muchos de ellos los habrán votado, ¿no? Estamos hablando con Jorge Sola, secretario general de la CGT. ¿Qué tal, Jorge? Guido Careri te saluda. Hola Guido, ¿cómo te va? Bien, bueno, vos decías, el gobierno lo hizo para que no se judicializara, y de todos modos el destino de parte de la reforma, según ya anunció el peronismo, es que se judicialice. Pero, como mencionaba Romina, no se tocó el aporte a las obras sociales sindicales, que va a seguir siendo del 6%, y las empresas van a seguir siendo agentes de retención de los aportes. Digamos, eso, y después dicen en el gobierno que siempre siguió el diálogo subterráneo, ¿no? Esa es la palabra que utilizan y que utilizó, de hecho, explícitamente Patricia Bullrich con los gremios. Ustedes dicen, nosotros no hablamos nada porque, digamos, quedó una versión cristalizada de que la CGT sí mantuvo contacto hasta último momento con algún sector del gobierno. Nosotros lo que le hemos explicado a todos los senadores y senadoras con los que nos hemos reunido, que han sido más de 35, a todos los gobernadores, que han sido más de 15, a todos los diputados, que han sido más de 40, de todos los espacios con los que nos hemos reunido, es que lo que pretenden con ese sesgo ideológico de debilitar las instituciones gremiales genera un caos social aún peor del que hoy está. En este momento la destrucción del tejido social y productivo es muy importante. Los que están manteniendo alguna de esas prestaciones para que todavía no sea más profundo en los trabajadores formales son las estructuras gremiales y de prestaciones de salud. Evidentemente se han dado cuenta que en un sistema de salud quebrado retirar dinero que son de los trabajadores para la prestación de salud, para dárselo a los empleadores, efectivamente era una maniobra malísima para seguir profundizando el estado de situación que se manifiesta en la calle. Y la gravedad de lo que estás describiendo del avance de esta reforma, según lo ve la CGT, ¿no ameritaba el paro general o aún por tiempo indeterminado? Digo, porque es la primera reforma laboral en 50 años. No, te estaba olvidando de la de Menem. Bueno, sí, de regulación exactamente y transformación del Estado, pero digamos, esta modifica un montón de convenios laborales del año 75, sí, ¿no? Sí, claro, pero esto es el seguimiento de un plan de lucha que en este caso particular del proyecto de modernización que se llama Románticamente, empezó el 18 de diciembre, pero que en esta CGT, aún cuando yo todavía no ocupaba el cargo de secretario general, lo empezamos históricamente mucho antes de que Javier Milei fuera presidente. Cuando era candidato, nosotros advertimos sobre a nuestros trabajadores que lo que estaba enfrente y lo que se votara iba a ir por la baja de los derechos de los trabajadores. Se lo advertimos para que no se votara ese proyecto. Bueno, la democracia dio la posibilidad de que fuera electo legítima y legalmente. Y otra vez, hace pocos meses, el 26 de octubre, volvieron a ratificar. Entonces, esa esquizofrenia electoral que a veces sucede en la sociedad, donde se vota con la emoción y luego se reclama con la razón, hay que entenderla. Esto es la continuidad de un plan de lucha, y ese plan de lucha no se agota en el día de hoy en las manifestaciones, en los más de 600 reclamos y de actividades gremiales que tuvimos durante el año pasado, sino que va a seguir profundizándose porque esta ley todavía falta una parte más, que es la de que se voten diputados, y después tiene que ponerse en marcha. Y eso efectivamente va a seguir profundizándose. Ahora, Jorge, la no posibilidad... me acuerdo, respecto, Perdón, sí, porque una vos cosita. estamos hablando de la huelga que no fue, no me acuerdo, creo, si no corregime también otra vez, creo que fue Pablo Moyano el que dijo que habían perdido una oportunidad histórica. O Pablo... Aguiar fue, que está trabajando, digamos, no listo, pertenece a la CGT, gracias. pero está construyendo un frente sindical con Pablo Moyano, perdieron una más oportunidad combativo histórica. que la CGT, ¿no?
Bueno, son miradas que tenemos cada uno, son matices. Ellos creen que es una oportunidad histórica. Para nosotros no son momentos coyunturales. Es un plan continuo de lucha sobre los derechos que tenemos que recuperar. Pero además, la responsabilidad para recuperar esto, la responsabilidad para reclamar esto, perdón, es del movimiento obrero, pero la responsabilidad para recuperar esto es de un proyecto político que encarne un modelo diferente de protección de los derechos del trabajador. Entonces, los derechos se recuperan no solamente protestando en la calle, sino con un proyecto que también vuelva a aquella situación. Es una responsabilidad que le cabe a la política toda. Perdón, y una cosita más, Sí. creo que fue Guido que me dijo, el paro por tiempo indeterminado es una búsqueda que no termina, no es viable, no es viable. No podés mantener, como decía Napoleón, 100 días con el culo en la bayoneta a los soldados sitiando una ciudad. Entonces tenemos que ser también tácticos y estratégicos. Construir una huelga lleva la construcción de cada una y el convencimiento de cada una de las actividades, sobre todo en un país donde la mayoría todavía es monotributista y que efectivamente con este proyecto de ley van a profundizar ese modelo de relaciones de trabajo. Jorge Sola, secretario general de la CGT, en un día clave donde se está debatiendo la reforma laboral, la ley de modernización o como cada uno quiera llamarlo. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Igualmente para ustedes. Gracias por el espacio. Que terminen bien el día. Un abrazo, que terminemos todos bien el día. Dale. No dejes para mañana, lunes a viernes de 17 a 19 horas. El regreso en Radio con Vos. 89.9 Radio con Vos.